Saludos, comunidad de Shade. ¿Listos para otra jornada de terror en Michoacán? Dejen en los comentarios desde dónde están hablando y qué hora marca en su reloj. Vamos a comenzar. Ahora. Me llamo Tarso. Lo que voy a relatar aquí hoy comenzó con la esperanza de una nueva vida en la casa que mi esposa heredó de su padre. Pero se convirtió en una pesadilla que jamás imaginé vivir. La mudanza a la casa de adobe de mi suegro trajo un alivio inesperado. Dejar de pagar renta nos daba un respiro económico, y además estaba la ilusión de vivir en un lugar que había pertenecido a la familia de Anabel durante generaciones. Llegamos un lunes por la tarde. El aire de Tlalpujahua, Michoacán, tenía ese olor característico a tierra húmeda mezclado con madera vieja, y el cielo nublado hacía que las tejas rojizas de las casas se vieran más sombrías de lo habitual. La casa en sí era grande, con vigas de madera expuestas y un suelo de lajotas que crujían con cada paso. Leandra, nuestra hija, corrió por los pasillos apenas entramos, fascinada por cada rincón. Anabel se dedicó a desempacar la cocina mientras yo revisaba la instalación de internet y aseguraba que todo funcionara. Al abrir las ventanas de la sala, un frío húmedo entró con fuerza. Pensé que era normal por la antigüedad de la casa, pero sentí un escalofrío que no pude explicar. Los primeros días transcurrieron con cierta tranquilidad, aunque pronto comenzaron los detalles extraños. Una tarde dejé mis herramientas de trabajo sobre la mesa del comedor y, al día siguiente, algunas habían desaparecido para aparecer minutos después en el armario de la cocina. Me esforzaba por racionalizarlo, pero Anabel aseguraba que nadie más entraba a la casa. Por las noches, los sonidos se intensificaban. Al principio eran suaves, un crujido de las vigas, la madera expandiéndose con el frío. Luego comenzaron los pasos en el piso de arriba, cuando ninguno de nosotros estaba allí. Leandra empezó a mostrarse más cautelosa. Ya no corría por los pasillos y se detenía frente a ciertas puertas, mirando con ojos grandes y asustados. Anabel intentaba tranquilizarla, recordándole que la casa siempre había estado en la familia, que no había nada de qué temer. Yo intentaba mantener la calma y racionalizar todo. Me decía que la mente juega trucos, que el estrés de la mudanza y los días largos de trabajo podían afectar mi percepción. Pero había noches en que despertaba con el corazón acelerado, con frío en la nuca y la sensación de que algo se había acercado a la cama. Observaba a mi familia mientras dormían y un nudo de ansiedad me apretaba el estómago. Un día, mientras organizaba la biblioteca antigua del salón, percibí un aroma metálico y rancio que no había notado antes. Miré a mi alrededor. Todo parecía en su lugar, pero algo me decía que algo estaba escondido entre las paredes o detrás de los muebles. Esa inquietud se instaló lentamente, creciendo día tras día, como un susurro constante que no podía ignorar. Así comenzaron los primeros días en la casa. Mezcla de ilusión y alivio económico, curiosidad por la historia familiar y un miedo silencioso que se instalaba en cada rincón. Sin saberlo, estábamos por entrar en una etapa mucho más intensa, donde cada sombra, cada ruido y cada objeto desplazado cobraría un significado aterrador. Los días comenzaron a sentirse más pesados, como si la casa misma respirara a nuestro alrededor. Cada objeto que se movía de lugar, cada crujido inesperado, empezaba a pesar en mi mente. Una tarde, mientras revisaba una pared cercana a la escalera, noté un pequeño desprendimiento en el adobe, como si alguien hubiera retirado una pieza años atrás. La curiosidad pudo más que el miedo, y con cuidado, aparté la sección suelta. Detrás, encontré una carta amarillenta, doblada varias veces, con la caligrafía de otra época. La letra hablaba de un asesinato ocurrido décadas atrás en aquella casa. Un hombre que había sido asesinado en la sala principal y cuyo crimen nunca se resolvió. Mientras leía, sentí un frío intenso recorrer mi espalda y un peso en el pecho.
como si la casa misma me estuviera observando, evaluando cada uno de mis movimientos. La sensación de ser observado no era nueva, pero ahora era más intensa, casi tangible. Leandra empezó a tener sueños extraños. Me contó que un hombre de ojos vacíos la llamaba desde diferentes habitaciones y que la casa parecía cambiar de forma en sus sueños. Anabel notó mi nerviosismo, cómo me distraía con facilidad, revisando cada rincón, como si temiera perder algo que aún no comprendía. A veces me sorprendía hablando solo, tratando de organizar mis pensamientos ante lo inexplicable. Una noche decidí explorar el sótano con una linterna. La madera del techo crujía bajo mis pies y el aire estaba cargado de humedad y un olor a tierra y moho mezclado con algo más metálico, antiguo. Encontré manchas secas en el suelo que podrían haber sido sangre, aunque ya tan vieja que era casi imposible distinguirla. Me pregunté quién más había estado allí antes que nosotros y qué secretos guardaba aquella casa que parecía vivir en un tiempo paralelo. Cada vez más sentía cómo la casa jugaba con mi mente. La sensación de perder el control se intensificaba. A veces miraba a un objeto y segundos después ya no estaba donde lo había dejado. Escuchaba pasos que no correspondían a nadie de nuestra familia. Sentía respiraciones que no eran mías. Anabel intentaba calmarme, asegurándome que nada podría dañarnos, pero yo sabía que no era solo mi imaginación. Había algo más, algo que nos observaba y esperaba. A partir de ese momento, la casa dejó de ser solo un lugar donde vivir. Se convirtió en un espacio donde la vigilancia constante y la ansiedad formaban parte de nuestra rutina. Cada noche era una prueba de resistencia, cada sombra un desafío a mi cordura y cada susurro un recordatorio de que lo que allí sucedió en el pasado aún no había terminado. La tormenta aquella noche parecía una advertencia. La lluvia golpeaba con fuerza los vidrios antiguos y el viento hacía crujir cada viga de la casa. El aire estaba denso, pesado, y yo sentía un nudo en el estómago que no desaparecía. Esa noche, todo lo que había sucedido hasta entonces se intensificó. Los objetos comenzaron a moverse solos, puertas que se cerraban de golpe, sombras que se deslizaban por los rincones y un frío tan profundo que parecía atravesar la piel. Mientras caminaba por el pasillo, sentí de repente que algo me envolvía. Era una presencia que no solo estaba en la casa, sino dentro de mí, presionando mi mente, intentando controlar mis movimientos, mis pensamientos. Por un momento, no sentí que fuera yo quien caminaba. Mis manos se movían por voluntad propia y mi cabeza se llenó de imágenes de aquel asesinato que había leído en la carta. Sentí el terror más puro, no podía gritar, no podía correr, solo luchaba por no perderme completamente. Anabel reaccionó con firmeza, aunque yo solo podía percibirlo desde mi mente y no desde la voz. Su presencia, su energía, algo que había aprendido de su familia, me dio un ancla. Recordé cómo mi hija estaba durmiendo en la habitación contigua y cómo necesitaba salir de ese trance antes de que algo más nos lastimara. Concentré toda mi fuerza en ella, en Anabel, en mí mismo, en cualquier cosa que pudiera mantenerme presente. Poco a poco, sentí que la fuerza que me poseía se debilitaba. Respiré hondo y logré recuperar el control. La madrugada llegó silenciosa, y aunque la tormenta había cesado, el ambiente seguía cargado. La experiencia me dejó exhausto y profundamente cambiado. Esa misma mañana decidimos que no podíamos seguir allí. La casa guardaba demasiados secretos, demasiado dolor, y no queríamos arriesgar más a nuestra familia. La vendimos poco después, tratando de borrar cualquier rastro de lo que vivimos. Sin embargo, meses después, supimos que los nuevos propietarios comenzaron a experimentar fenómenos similares. Pasos en la noche, objetos que se desplazaban,
y una sensación constante de ser observados. Sentí entonces que lo que habíamos vivido no había terminado, que aquella casa de adobe seguía siendo un receptáculo de recuerdos trágicos y presencias que nadie podía controlar. Hoy, al relatar esto, todavía siento un escalofrío. Sé que la casa sigue allí, silenciosa, esperando. Y aunque hemos dejado Michoacán por un tiempo, no puedo dejar de pensar que algunos lugares nunca nos permiten escapar completamente de lo que ocurrió en ellos. La memoria de la violencia, el dolor y la injusticia permanece, y en esa casa, cada ladrillo, cada viga, parece susurrar historias que solo unos pocos se atreven a escuchar. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera cambiar tanto mi vida. Mi nombre es Eduardo, tengo 32 años y llevo la mayor parte de mi vida trabajando en el rancho de mi familia, aquí en Michoacán. Mi esposa Odette y yo vivimos aquí, en la casa que perteneció a mis abuelos, sin hijos, pero con todo el cuidado y cariño que se le puede dar a un lugar que guarda tantas historias. Nuestra rutina es tranquila: ordeñar las vacas, revisar las cosechas, atender los animales y mantener la casa en orden. Todo era normal, hasta aquel día en que decidí ir a Tacámbaro a comprar algunas cosas para la casa. Caminando entre las calles empedradas de la ciudad, llegué a un pequeño local que parecía olvidado por el tiempo. Entre muebles viejos y objetos polvorientos, vi una cuerda enrollada, amarillenta por los años. No tenía idea de por qué me llamó la atención, solo supe que debía traerla conmigo. El dueño del lugar me dijo, de manera vaga, que era un objeto antiguo, que había estado en la familia de alguien hace mucho tiempo, pero no me dio detalles. No pregunté más, sentí un impulso extraño de llevármela. Al regresar al rancho, coloqué la cuerda en uno de los depósitos viejos, al fondo, donde guardábamos herramientas y algunas cosas que ya casi nadie usaba. Al principio, no pasó nada. Pensé que era solo un adorno curioso, un pedazo de historia que quedaría ahí por años. Pero a los pocos días, empezaron a desaparecer pequeños objetos. Primero fueron algunas herramientas de mano, un martillo, una llave inglesa. Yo pensaba que quizá los peones, que venían de día a trabajar, los habían tomado prestados y olvidado regresar. Sin embargo, las cosas fueron empeorando. Utensilios de cocina, adornos pequeños que Odette había colocado con cuidado en la sala, incluso algunas de nuestras herramientas de campo, desaparecían de lugares donde estábamos seguros de haberlos dejado. Al principio lo ignoramos, pensando que sería nuestra propia memoria jugando trucos, pero luego Odette comenzó a notar cosas que no podía explicarse. Recuerdo la primera vez que me contó lo que había visto. Ella estaba sola, limpiando la cocina, y me dijo que había sentido una presencia. Que había visto sombras que se movían de manera extraña, grandes figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Yo intenté restarle importancia, pensando que eran solo ilusiones de la luz de la tarde o el cansancio. Pero su tono era serio, había miedo en sus ojos. Esa misma noche, mientras caminaba por la veranda después de revisar el ganado, sentí una sensación extraña, como si alguien me observara desde dentro de la casa. El viento movía las ramas de los árboles, y los sonidos habituales del rancho se sentían diferentes, más intensos, más cercanos. Empecé a notar pequeños ruidos en el depósito, el roce de la cuerda contra el suelo, un movimiento sutil, casi imperceptible. Intenté racionalizarlo, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Los peones también empezaron a comentar cosas raras. Decían que sentían un escalofrío al pasar por ciertos pasillos, que algunas herramientas que habían dejado en el depósito aparecían en lugares distintos, como si alguien las hubiera movido mientras no miraban. Yo trataba de calmarme recordando que los depósitos son viejos, que el viento puede mover cosas, que nuestra mente nos engaña.
Pero al ver la preocupación de Odette, su miedo silencioso mientras caminaba por la casa, empecé a cuestionarme si realmente estaba imaginando todo. Nunca olvidaré aquella sensación de desasosiego, la mezcla de incredulidad y miedo. Era como si el rancho hubiera dejado de ser solo nuestro hogar y se hubiera convertido en algo que observaba cada uno de nuestros pasos. Y todo comenzó con una simple cuerda antigua que pensé que solo sería un objeto curioso en un rincón olvidado. Los días siguientes fueron los peores que recuerdo en mi vida. La cuerda, que al principio parecía un simple objeto antiguo, comenzó a moverse sola dentro del depósito. Al principio lo atribuí al viento, a que las puertas no cerraban bien, o a alguna corriente de aire que hacía balancear las cosas. Pero pronto me di cuenta de que no era eso. La cuerda aparecía en lugares distintos, enrollada de manera extraña, y a veces parecía vigilar algunos objetos, colocándolos en posiciones que no tenían sentido. Odette comenzó a sentirse cada vez más nerviosa. Una tarde, mientras barría la veranda, me dijo que había visto una sombra enorme cruzar la sala. Apenas una silueta negra, sin forma definida, pero lo suficientemente grande como para detenerla en seco. No dijo que hablara con ella, solo me contó que sintió que algo estaba dentro de la casa, observando cada movimiento. Yo traté de calmarla, pero dentro de mí, un frío recorrió mi espalda. Era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Los peones empezaron a notar cosas raras también. Uno de ellos me comentó que escuchaba pasos dentro del depósito cuando nadie estaba allí, y que algunas herramientas desaparecían y aparecían en lugares imposibles. El otro mencionó que sentía un aire frío repentino, como un suspiro detrás de su nuca, aunque fuera un día soleado. Intenté mantener la calma, pensando que eran coincidencias, pero cada relato hacía que la inquietud se arraigara más en mí. Una noche, al regresar del corral, noté que la cuerda ya no estaba en el lugar donde la había dejado. La busqué por todo el depósito, pero no la encontraba. La ansiedad me hizo revisar cada rincón, y fue entonces cuando sentí un movimiento detrás de mí, algo que rozaba la pared, invisible pero con peso. Sentí un nudo en el estómago, y por primera vez desde que había encontrado la cuerda, un miedo real se apoderó de mí. Odette, al verme tan alterado, me dijo que también sentía la misma presión en la casa, una especie de presencia constante, fría y pesada. Al día siguiente, objetos que habían desaparecido reaparecieron en lugares inesperados. La cuerda estaba enrollada alrededor de un cubo de agua, un martillo colgando de la viga del techo, utensilios de cocina en la hortaliza. Todo parecía organizado por alguien que entendía perfectamente la casa, como si la cuerda tuviera vida propia. Intenté racionalizarlo, pero la imposibilidad de explicarlo empezó a generar tensión en nuestra relación, miedo y desconfianza. Recuerdo sentirme atrapado en la propia casa. Cada ruido era una alarma, cada sombra un presagio. Dormir se volvió casi imposible. Despertaba varias veces en la noche con la sensación de que alguien me observaba, que algo se movía entre los muebles, y mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba un roce o un crujido. Odette también estaba agotada, con ojos cansados, y yo sentía culpa por no poder protegerla de aquello que se había apoderado de nuestro hogar. En esos días, comprendí que aquello no era un simple objeto antiguo. La cuerda tenía un poder que no entendíamos, y nosotros éramos solo espectadores atrapados en algo más grande que nuestra razón. Una sensación de urgencia se apoderó de mí. Debía descubrir qué era, de dónde venía y cómo detenerlo antes de que el miedo se transformara en algo irreversible. Nunca olvidaré el día en que encontré el cuarto de depósito que hasta entonces había estado cerrado. Era un pequeño espacio al fondo de la casa, lleno de polvo y objetos antiguos que nadie tocaba desde hacía años. Entre cajas, muebles viejos y telas cubiertas de telarañas,
hallé un libro que llamó inmediatamente mi atención. Un diario antiguo, cubierto de manchas amarillentas y con la tapa desgastada por el tiempo. Al abrirlo, comprendí que pertenecía a mi tío abuelo Omar, muerto hacía 20 años, aquel pariente de quien casi nadie hablaba en la familia por sus prácticas extrañas y prohibidas. Las páginas estaban llenas de escritura apretada y notas detalladas sobre rituales y objetos de la familia que él consideraba especiales. Describía cómo había usado la cuerda para controlar cosas y personas, cómo ciertos objetos podían ser impregnados con energía que los hacía moverse, desaparecer o reaparecer según su voluntad. Cada palabra me helaba la sangre. Todo lo que había sucedido en los últimos días, los objetos que desaparecían, los movimientos extraños, las sombras que Odette veía, encajaba perfectamente con los relatos del diario. Al leerlo, sentí una mezcla de miedo, rabia y culpa. Miedo porque comprendí que estábamos lidiando con algo que no podíamos controlar. Rabia por haber traído ese objeto a nuestra casa sin saber su historia. Y culpa porque había puesto a Odette en peligro, aunque ella nunca dejó de apoyarme. Recordé cómo me había resistido a creerle al principio, cómo intenté racionalizar cada evento, y ahora la evidencia estaba frente a mí. La cuerda era un objeto maldito, ligado a un pasado oscuro que había atravesado generaciones. Odette, al notar mi expresión, se acercó silenciosa y me observó mientras le contaba lo que había descubierto. Su rostro reflejaba miedo, pero también comprensión. Entendió sin necesidad de palabras que estábamos frente a algo mucho más grande que nosotros. Por un momento, la casa parecía más pesada, más opresiva. Cada sombra en las paredes, cada crujido del piso, cada suspiro del viento afuera se sentía como si nos estuvieran observando, esperando nuestra reacción. Durante esos días, intenté estudiar el diario con cuidado. Omar hablaba de objetos que podían atraer energía, de rituales que conectaban lo material con lo espiritual, y mencionaba la cuerda en particular como uno de sus instrumentos más poderosos. Cada página aumentaba mi ansiedad y sentí que mi relación con la cuerda se había transformado. Ya no era un simple objeto, sino un foco de una fuerza que no podía comprender completamente. El miedo que antes había sido sutil ahora era constante. Cada vez que pasaba por el depósito, sentía que la cuerda me observaba. Cada noche, Odette me contaba de nuevas sombras que aparecían en la casa, y los peones empezaron a evitar el depósito por completo, aunque no sabían explicarse por qué. Comprendí que no solo estábamos frente a un objeto con historia, estábamos frente a una maldición, algo que mi tío abuelo Omar había dejado como legado oscuro y que, de alguna manera, había sobrevivido a la muerte y se manifestaba ahora a través de la cuerda. Supe, en ese momento, que no podíamos simplemente ignorarlo. La tensión crecía con cada día, y la sensación de amenaza era tan palpable que incluso la rutina más simple se sentía peligrosa. Cada paso dentro de la casa, cada movimiento cerca del depósito, se volvió un acto de precaución. Cada sombra, cada ruido, un recordatorio de que no estábamos solos y de que la historia de Omar aún nos perseguía. Llegó el día en que decidí enfrentar aquello que había desatado tantas noches de miedo. La cuerda tenía que desaparecer, y mi única opción parecía ser quemarla fuera de la propiedad, lejos de la casa, lejos de Odette. La acompañé hasta la puerta del rancho, pero ella solo pudo mirarme con preocupación. Sentí su miedo, y aunque me pidió que tuviera cuidado, decidí actuar solo. Llevé la cuerda hasta una pequeña clareira cercana, donde el viento corría libre y no había nadie alrededor. Mientras preparaba el fuego, noté un silencio extraño. El aire parecía más pesado, como si algo más estuviera ahí, observándome. Tragué saliva, pero mi determinación fue más fuerte que el miedo. Apreté la cuerda entre mis manos y encendí un fósforo. Fue entonces cuando lo vi.
Una sombra inmensa, negra, sólida, surgió de la nada frente a mí. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora y sentí un golpe de fuerza brutal que me lanzó varios metros hacia atrás. Caí de espaldas. El aire salió de mis pulmones de golpe y un dolor agudo recorrió mi costado. Supe inmediatamente que algo estaba mal. Sentía el hueso romperse bajo mi peso. Intenté levantarme, pero la sombra permanecía allí, implacable, y la cuerda seguía intacta, como si nada hubiera sucedido. El miedo me paralizó. Respirando con dificultad, comprendí que no podía vencer aquello por mí mismo. Grité por Odette, aunque las palabras apenas salieron de mi garganta. Ella corrió hacia mí, vio mi estado y sin decir una palabra, me ayudó a incorporarme y a regresar al rancho. Cada paso era un recordatorio del dolor y del terror que había sentido, y cada vez que miraba atrás, sentía que algo nos seguía. Al ver que tenía mucho dolor y respiraba con dificultad, Odette tomó nuestra camioneta que usamos para todo aquí en el rancho y me llevó al hospital en Tacámbaro. El médico confirmó lo que temía. Tenía una costilla rota. Mientras recibía atención, sentí una mezcla de impotencia y frustración. La cuerda había resistido el fuego y yo estaba herido, débil y con la sensación de que aquella presencia maligna aún estaba ligada a nosotros. Al regresar al rancho días después, la cuerda había desaparecido. No estaba en el depósito ni en ningún lugar cercano. Sin embargo, la sensación persistía. Caminando por la casa, notaba sombras en los rincones, escuchaba crujidos leves en la madera vieja y un aire frío recorría los pasillos como un suspiro constante. Sabía que la maldición no se había ido, simplemente había encontrado otra forma de estar entre nosotros. Desde entonces, vivo con la sensación de que algo vigila cada paso que doy en el rancho. Odette y yo hablamos poco sobre la cuerda, pero basta con mirarnos para entender que aquello que trajimos desde Tacámbaro dejó una marca que nunca desaparecerá. No sé si la cuerda volverá a aparecer, pero sé que su fuerza sigue aquí, y que nosotros somos parte de la historia de mi tío abuelo Omar, atrapados en la herencia de sus secretos y de su magia oscura. Nunca volveré a ver el depósito con los mismos ojos, y cada sombra, cada movimiento inexplicable, me recuerda que en este rancho algunas cosas no pueden ser comprendidas ni controladas. La cuerda de Tacámbaro no es solo un objeto, es un legado de miedo, y su presencia seguirá acompañándonos, aunque nadie más la vea. Soy Patricia. Llegué a Tzintzuntzan, Michoacán, con una mezcla de emoción y nerviosismo que no había sentido en mucho tiempo. El aire cálido del mediodía, cargado con el aroma a tierra húmeda y flores de temporada, me recibió apenas bajé de la camioneta junto con Rómulo. Él llevaba su mochila de cuero gastado, llena de herramientas y cuadernos, mientras yo ajustaba mi sombrero de paja y revisaba por enésima vez mi equipo de excavación. La rutina de arqueóloga siempre me había dado seguridad. Pero algo en este lugar hacía que el corazón latiera un poco más rápido de lo normal. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas pintadas de colores cálidos y niños corriendo descalzos entre los charcos de lluvia reciente. Las mujeres lavaban la ropa en el río y canturreaban canciones antiguas que se mezclaban con el murmullo del agua. Cada detalle parecía familiar y a la vez extraño, como si el pasado hubiera dejado su sombra en cada piedra. Teresa nos esperaba cerca de la entrada del cementerio, con su falda larga de algodón, blusa bordada y un rebozo que caía sobre sus hombros. Su mirada era serena pero intensa, como si pudiera ver más allá de lo que mis ojos alcanzaban. Cuando nos acercamos al cementerio purépecha, un silencio casi absoluto nos rodeó. Las tumbas de piedra y barro estaban cubiertas de musgo, y restos de cerámica rota
y adornos funerarios se mezclaban con la tierra reseca. Me arrodillé junto a una sepultura semienterrada y comencé a limpiar con cuidado, tratando de no dañar nada. Cada hallazgo parecía susurrarme historias de un tiempo lejano. Fragmentos de ollas, pequeñas figuras y restos óseos que hablaban de personas que habían vivido, amado y temido como nosotros. Rómulo trabajaba a mi lado, siguiendo mis indicaciones, pero notaba cómo sus manos temblaban ligeramente cada vez que tocábamos ciertos objetos. Yo también sentía un escalofrío extraño, como si algo invisible nos observara desde entre los túmulos. Intenté concentrarme en las anotaciones, en las fotografías y en cada detalle arqueológico, repitiéndome que eran emociones normales frente a la solemnidad de un cementerio antiguo. A medida que el sol se ocultaba detrás de las colinas, el viento comenzó a recorrer los pasillos de piedra y tierra. Fue entonces cuando los escuché por primera vez. Murmullos casi imperceptibles, palabras que no entendía, pero que sonaban como purépecha antiguo, flotando entre los árboles y las lápidas. Al principio, lo atribuí al viento o a animales nocturnos, tratando de calmar mi mente. Rómulo también frunció el ceño y pude notar cómo su respiración se aceleraba, aunque ninguno dijo nada. Ambos seguimos trabajando, pero la sensación de que algo nos rodeaba ya no nos abandonó. Al caer la noche, encendimos nuestras linternas y organizamos el campamento improvisado junto a la entrada. Los murmullos persistían, suaves, como si alguien caminara entre las tumbas comentando secretos que no nos correspondían. Intenté documentar cada hallazgo, mientras el aire frío hacía que me abrazara a mí misma, sin darme cuenta. Sentí miedo, sí, pero también una curiosidad imposible de contener. Necesitaba saber quiénes habían sido esos antiguos habitantes y por qué su presencia aún se sentía tan viva entre estas piedras. Antes de dormir, mientras observaba la luna reflejada en el lago cercano, comprendí que aquello que creímos un simple sitio arqueológico era algo más profundo, algo que había sobrevivido al tiempo y que nos estaba esperando para contarnos su historia, aunque no sabíamos aún si estábamos listos para escucharla. Los días siguientes a nuestra llegada se volvieron cada vez más extraños. Cada mañana, al caminar hacia el cementerio, sentía una mezcla de expectación y temor. Rómulo parecía cada vez más inquieto. Su andar era más lento y sus ojos recorrían el lugar con desconfianza, como si esperara que algo surgiera de entre las tumbas en cualquier momento. Yo trataba de concentrarme en los hallazgos, pero los murmullos nocturnos ya no podían ser ignorados. Mientras excavábamos una nueva sección, encontré una sepultura que destacaba entre las demás. Estaba adornada con pequeños objetos de jade y oro, cuidadosamente colocados junto a los restos humanos. La tierra que la cubría parecía más reciente que la de las otras tumbas, como si alguien hubiera querido proteger aquello del paso del tiempo. Al tocar los objetos, un escalofrío recorrió mi espalda. No era frío físico, sino una sensación profunda de ser observada. Rómulo, a mi lado, hizo un gesto de incomodidad, pero continuamos trabajando. Por la tarde, Teresa apareció sin previo aviso, caminando entre las sombras de las tumbas con su andar pausado y seguro. Nos observaba mientras revisábamos nuestros hallazgos y pude notar en su mirada una mezcla de preocupación y resignación. Nos explicó de manera indirecta que los murmullos que escuchábamos pertenecían a los antiguos habitantes de Tzintzuntzan, espíritus que no habían encontrado descanso y que seguían atados a este lugar. Sus palabras no fueron claras como un aviso directo, sino más bien como recuerdos transmitidos con cuidado, casi temiendo que no quisiéramos entender. Aquella noche, los susurros se hicieron más claros. Ya no eran solo sonidos imperceptibles.
Podía reconocer palabras sueltas en purépecha, nombres de personas, objetos, momentos de vida que parecían repetirse como un eco eterno. La linterna en mis manos temblaba y sentí un nudo en la garganta. Rómulo, aunque intentaba disimularlo, no podía ocultar el miedo. Ambos sentimos que algo nos rodeaba, no solo observándonos, sino esperando algo de nosotros. El aire se volvió denso y húmedo, y por un instante creí escuchar pasos ligeros detrás de nosotros. Cada vez que me giraba, no había nadie, pero la sensación de presencia no desaparecía. Patricia recordó que Teresa mencionó que los espíritus podían manifestarse a través de sonidos y sensaciones, que había que respetarlos y no intentar controlarlos sin entenderlos. Esa advertencia se quedó grabada en mi mente, aunque mi curiosidad científica me empujaba a seguir investigando. Durante la madrugada, cuando el pueblo estaba silencioso y solo se escuchaba el murmullo lejano del lago, los murmullos se transformaron en voces. No eran agresivas, pero había una insistencia que me hacía imposible dormir. Parecía que querían que los escucháramos, que reconociéramos su historia y su presencia. Rómulo finalmente confesó, sin palabras directas, que sentía que estábamos jugando con algo que no comprendíamos del todo. Y yo, a pesar de mi entrenamiento, no pude evitar sentir la misma inquietud profunda que él. El día terminaba con un peso invisible sobre nosotros. El cementerio dejaba de ser un lugar de estudio para convertirse en un espacio donde la historia y lo espiritual se entrelazaban de manera inextricable. Sentí miedo, fascinación y respeto, todo al mismo tiempo, y comprendí que lo que habíamos descubierto no solo pertenecía al pasado, sino que tenía voluntad propia en el presente. Y entonces supe que nada volvería a ser igual desde ese momento. Decidí que no podíamos seguir así. Cada día, los susurros se volvían más insistentes y la sensación de ser observada se intensificaba. Sabía que algo dentro del cementerio no descansaba y que nuestra presencia estaba despertando algo que había permanecido dormido durante siglos. Teresa me había dado indicaciones indirectas sobre un ritual purépecha que podía apaciguar los espíritus, aunque con la advertencia de que no todos los que lo intentaban regresaban igual. La seriedad en su mirada me dejó claro que no era un simple ceremonial para turistas. Preparé el lugar con cuidado, usando velas y ofrendas sencillas, maíz, pequeñas figuras de barro y flores amarillas que recogí cerca del lago. El viento nocturno movía las sombras de las tumbas, y la luz de la luna caía sobre los objetos, iluminando sus relieves antiguos. Rómulo me ayudaba a colocar todo, aunque se notaba tenso, evitando mirar directamente algunos de los túmulos más antiguos. Su respiración era irregular, y pude sentir su miedo sin que él tuviera que decir una palabra. Comencé el ritual siguiendo las instrucciones que Teresa me había dado. Recité mentalmente las palabras en purépecha, invocando respeto y ofreciendo las ofrendas. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto sentí un cambio dentro de mí. Mi cuerpo empezó a moverse de manera autónoma, como si otra presencia estuviera tomando el control de mis gestos. Los murmullos aumentaron, hasta convertirse en un coro insistente que me rodeaba, y la sensación de que mis pensamientos se mezclaban con los de ellos me hizo estremecer. Rómulo intentó sostenerme, pero se detuvo al ver que ya no podía ayudarme. Yo misma sentía que mi conciencia se fragmentaba. Recuerdos, sensaciones y voces que no eran mías se mezclaban con mi ser. Fue aterrador y fascinante al mismo tiempo. Entendí por un instante lo que Teresa había querido decir con su advertencia, y supe que la línea entre el mundo de los vivos y de los muertos era mucho más delgada de lo que había imaginado. Cuando la intensidad comenzó a disminuir, sentí cómo regresaba lentamente a mí misma. Mis movimientos se hicieron nuevamente voluntarios,
y la calma volvió al lugar, aunque una sensación de vacío persistía. El cementerio estaba silencioso, más allá de los sonidos habituales del viento y los animales nocturnos, pero algo había cambiado. Yo había regresado, sí, pero una parte del ritual permanecía con nosotros, invisible y expectante. Miré a Rómulo y su rostro me dio un escalofrío. Aunque físicamente estaba bien, había en sus ojos un vacío que antes no existía. Una mirada que parecía desconectada, como si algo dentro de él hubiera cambiado durante esos instantes en los que yo no tuve control de mi cuerpo. Sentí un miedo profundo, diferente al que había sentido por los susurros. Era el miedo a lo que podría haber quedado con nosotros, algo que no pertenecía a ninguno de los dos, pero que nos había marcado para siempre. Teresa nos observaba desde la distancia, con la misma expresión grave de siempre. Su mirada parecía decir que no todo podía ser revertido, que algunos ecos del pasado no se silenciaban por completo. Esa noche, mientras guardaba las ofrendas restantes y apagaba las velas, supe que la experiencia del ritual nos había dejado una cicatriz invisible, y que la historia de los antiguos habitantes de Tzintzuntzan seguía viva, más cerca de nosotros de lo que jamás habría imaginado. Desperté al día siguiente con un cansancio que no se parecía a ningún sueño. Era como si mi cuerpo hubiera vivido algo más allá de mí misma. Al mirar alrededor, todo parecía normal. La camioneta, las herramientas, el cementerio silencioso, pero un peso invisible colgaba sobre el aire, pesado y frío. Rómulo estaba allí, a unos metros, sentado sobre una piedra, inmóvil, observando los objetos que habíamos colocado la noche anterior. Cuando me acerqué, sentí un estremecimiento. Sus ojos estaban fijos en el vacío, sin expresión, como si la chispa que lo hacía él mismo hubiera sido apagada. Intenté acercarme, colocar una mano sobre su hombro, pero no hubo reacción. Era como si hubiera desaparecido detrás de su propio cuerpo. La sensación de que algo invisible había tomado posesión de su voluntad me llenó de un miedo helado que no había sentido antes. Y una parte de mí entendió que el ritual había apaciguado a los espíritus, pero no los había alejado por completo. Rómulo se levantó lentamente y se alejó sin decir una sola palabra. Su andar era mecánico, sin prisa, pero sin pausa, como guiado por algo que no era él. Lo observé desaparecer entre las sombras de las tumbas y supe que, aunque físicamente seguía con nosotros, había dejado atrás algo esencial. Nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que lo veía después, incluso lejos del cementerio, sus gestos y su mirada me recordaban aquella noche. Un hombre presente, pero ausente en su interior. El cementerio permanecía silencioso, y los murmullos que antes nos habían acompañado se habían reducido a un susurro tenue, apenas perceptible. Sin embargo, había una certeza inquietante. Aquello que habíamos despertado seguía allí, invisible, observando, esperando. Mientras guardaba cuidadosamente las notas, fotos y hallazgos, comprendí que lo que habíamos experimentado no era solo una investigación arqueológica, sino un encuentro con algo que nunca debió ser perturbado. Ahora, cuando regreso en mis pensamientos a aquel lugar, siento la presencia de los antiguos habitantes, más cerca de lo que quisiera admitir. Los recuerdos de Rómulo, su vacío y los murmullos persistentes me acompañan, recordándome que algunas fuerzas no se silencian por completo, y que los vivos siempre llevamos una parte de aquello que hemos despertado. Nunca olvidaré esa sensación de impotencia y fascinación al mismo tiempo, ni el peso de la historia que no pertenece solo al pasado, sino que persiste en el presente como un recordatorio eterno de que algunas voces no descansan y que nosotros, inadvertidamente, las hemos escuchado.
Buenas noches, me llamo Clarice. Siempre me han gustado las muñecas antiguas, desde niña, pero ahora, después de lo que viví, les tengo miedo. Todo comenzó con un viaje a Pátzcuaro para comprar algunas cosas y disfrutar el fin de semana. Fabián y yo queríamos alejarnos de la rutina, caminar entre calles empedradas y disfrutar de la arquitectura colonial que caracteriza a esta ciudad. El aire estaba fresco y el cielo despejado, y yo me perdía entre los colores y aromas del mercado, donde los puestos de artesanía y antigüedades parecían ofrecer secretos de otra época. Mientras Fabián observaba los puestos con calma, yo me detuve frente a una vitrina polvorienta y allí la vi. Una muñeca antigua, con ojos de vidrio que parecían seguir mis movimientos, vestido bordado a mano y cabello castaño enredado pero intacto. La sensación de atracción que sentí fue inmediata, casi como si algo en ella me llamara. El vendedor, un hombre mayor de mirada esquiva, mencionó que la muñeca había pertenecido a una familia de la región y que tenía cierta historia, sin dar más detalles. Fabián me miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo, insinuando que tal vez no era necesario adquirir otro objeto de colección, pero sus palabras se perdieron entre el bullicio del mercado. Sin dudarlo, pagué al señor y sujeté la muñeca con cuidado, notando un escalofrío que me recorrió la espalda al sostenerla. De regreso a Morelia, coloqué la muñeca en la estantería de nuestro apartamento. Parecía encajar perfectamente entre los libros y objetos antiguos, pero al acomodarla sentí un frío repentino que no provenía del clima ni de la habitación. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero no pude ignorar la extraña sensación de que me observaba. Esa noche, mientras me acostaba, la miraba desde la cama. Fabián dormía a mi lado, tranquilo, ajeno a la inquietud que me mantenía despierta. Cerré los ojos tratando de calmar mi mente, sin saber que lo que había traído a nuestra casa era mucho más que un simple objeto de colección. Los días después de traer la muñeca a casa fueron extraños desde el principio. Al principio quise convencerme de que todo estaba en mi mente. La vida cotidiana, el estrés del trabajo y la emoción de la colección podían jugarme malas pasadas. Pero poco a poco, pequeños detalles comenzaron a acumularse y no pude ignorarlos. La muñeca parecía cambiar ligeramente de posición cada vez que volteaba la cabeza, aunque siempre me aseguraba de dejarla exactamente igual. Algunos objetos cercanos caían sin motivo aparente, y en más de una ocasión escuché lo que parecía un susurro casi imperceptible, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. Una noche, mientras revisaba los libros de la sala, sentí un toque ligero en mi hombro. Me giré rápidamente, pero Fabián seguía dormido, respirando con tranquilidad. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una mezcla de miedo y desconcierto me invadió. Intenté racionalizarlo, pensando que quizá había rozado alguna rama del estante o que mi imaginación me estaba jugando una broma. Al día siguiente, Fabián se despertó con marcas moradas en los brazos y hombros, como si alguien lo hubiera presionado o rasguñado mientras dormía. Me mostró las marcas con incredulidad, y aunque intenté explicarle mis propias sensaciones extrañas, él insistió en que probablemente había tenido un sueño muy vívido o que se había lastimado sin darse cuenta. Sin embargo, la expresión en sus ojos reflejaba preocupación, y pude notar que algo no cuadraba. Mi temor aumentaba con cada minuto. Empecé a dormir con la luz encendida y a revisar la muñeca antes de acostarme. Sentía que nos observaba y cada sonido nocturno parecía tener relación con ella. Fabián, aunque escéptico, también comenzó a moverse con cautela por la casa, evitando acercarse a la estantería por las noches. Esa sensación de presencia constante nos envolvía, y una inquietud silenciosa se apoderaba de los espacios que antes eran familiares y tranquilos.
comencé a cuestionarme si había cometido un error al traer la muñeca. Lo que inicialmente había parecido un hallazgo fascinante, ahora se transformaba en una presencia inquietante que no podía comprender, y sentí cómo el miedo empezaba a calar en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Con cada día que pasaba, la sensación de que algo nos observaba se hacía más intensa. La muñeca ya no solo estaba en la estantería, parecía llenar la habitación con una presencia que no podía ignorar. Cada vez que caminaba cerca de ella, sentía un frío repentino recorrer mi espalda, y la impresión de que sus ojos de vidrio me seguían se volvía insoportable. Fabián intentaba mantenerse escéptico, pero notaba cómo su expresión se tensaba cada vez que mencionaba algo extraño. Una tarde, mientras ordenaba los libros junto a la estantería, la vi. Era una figura tenue, casi transparente, que se mantenía a un costado de la muñeca. No tenía rasgos definidos, pero su silueta recordaba a la muerte. Un contorno humano, delgado y oscuro, con un aura que irradiaba frialdad y amenaza. Mi corazón se aceleró y un grito silencioso se quedó atrapado en mi garganta. El miedo me paralizó. Todo mi cuerpo temblaba mientras intentaba comprender lo que estaba viendo, como si la realidad misma se hubiera fragmentado. Esa noche, decidí enfrentar la situación. Tomé un martillo y me acerqué a la muñeca con la intención de destruirla, pensando que quizás eso rompería lo que fuera que nos estaba afectando. Pero fue inútil. Apenas levanté el martillo, sentí como si una fuerza invisible sujetara mi mano. No podía moverla ni un centímetro. El pánico me invadió. La muñeca seguía intacta, como si supiera lo que intentaba hacer. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un nudo de desesperación. Fabián, que había escuchado el ruido, se acercó rápidamente, preocupado, pero no podía explicarle lo que estaba sucediendo. Solo sentí su mirada llena de confusión y miedo. La impotencia me envolvía. No había forma de liberarme de esa fuerza invisible, y la muñeca permanecía intacta, imperturbable. Esa noche comprendí que no podía confiar en nada de lo que creía seguro, y que la presencia que había traído a nuestra casa estaba más allá de nuestra comprensión. Quedé sentada junto a la estantería, respirando con dificultad, observando la muñeca y la silueta que desaparecía lentamente con la oscuridad. Cada sombra en la habitación parecía más profunda, más amenazante, y la certeza de que algo estaba mal en nuestra vida cotidiana me llenaba de angustia. La muñeca ya no era un objeto de colección. Se había convertido en un recordatorio constante de que lo que habíamos traído no era solo antiguo, sino peligroso. Después de aquella noche, sentí que no había escapatoria. Intenté varias veces deshacerme de la muñeca, romperla, esconderla, incluso tirarla al patio. Pero cada intento terminaba con la sensación de que algo invisible me detenía. La impotencia y el miedo se habían vuelto constantes. Mi vida cotidiana, antes tranquila, estaba ahora dominada por la inquietud y la ansiedad. Fabián, aunque seguía escéptico en palabras, no podía ignorar la tensión que llenaba la casa, ni las miradas que yo lanzaba hacia la muñeca, como si esperara que algo ocurriera en cualquier momento. Finalmente, tomé la decisión más difícil: colocar la muñeca en venta por internet. Describí con cuidado sus detalles, sin mencionar nada extraño, pensando que tal vez alguien más apreciaría su valor como objeto de colección y podría darle un nuevo hogar. El envío se realizó días después, con la sensación de que me estaba librando de algo que nos superaba, pero sin estar completamente segura de si era realmente seguro. Pocos días después de que la compradora recibiera la muñeca, recibí un mensaje de ella. Me contaba que cosas extrañas habían comenzado a suceder en su casa. Objetos que cambiaban de lugar, susurros que no podía identificar
y una sensación de presencia constante. Me preguntaba si existía alguna historia detrás de la muñeca, si sabía algo que pudiera explicarlo. Leí su mensaje varias veces y no supe qué responder. La verdad era que no podía explicarlo. No podía compartir lo que había vivido sin que pareciera una locura. Sentí un nudo en la garganta y un escalofrío que recorrió mi espalda. Sabía que la historia no había terminado, que de alguna manera aquello que había comenzado en Pátzcuaro seguía existiendo, continuaba su camino en la vida de otra persona, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Ahora, cada vez que pienso en la muñeca, un miedo silencioso me invade. Siempre me han gustado las muñecas antiguas, desde niña, pero después de lo que viví, no puedo mirarlas de la misma manera. Algunas parecen tan inocentes, tan delicadas, pero yo sé que detrás de su mirada de vidrio puede esconderse algo que no comprendemos, algo que nunca se va. Mi nombre es Álvaro y desde hace años me dedico a crear amuletos tradicionales en Cuanajo, Michoacán. Mi taller está en la parte trasera de nuestra casa, un cuarto pequeño, con vigas de madera, mesas cubiertas de virutas y herramientas que me acompañan desde que era joven. Cada pieza que hago lleva la esencia de nuestra tierra y de nuestras historias. Siempre me esfuerzo por respetar las costumbres que nos legaron nuestros abuelos. Telma, mi esposa, tiene un ojo curioso para los objetos antiguos. Le gusta recorrer los mercados del pueblo los fines de semana, buscando telas, bordados y a veces, cosas que ella llama tesoros escondidos. Un domingo, regresó con algo que llamó mi atención, un amuleto de madera oscura, cubierto de símbolos que no reconocí de inmediato. Me explicó que lo había comprado a un vendedor que decía que traía protección. Pero al observarlo, sentí una vibración extraña, como si el objeto tuviera peso más allá de lo físico. No era miedo, pero sí un escalofrío que me recorrió la espalda. Decidimos colocarlo en un rincón del salón, lejos de donde Juan, nuestro hijo, juega normalmente. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Juan siguió corriendo de un lado a otro. Telma se dedicaba a sus quehaceres y yo regresaba a mis amuletos, tallando madera y ensartando piedras. Sin embargo, empecé a notar detalles que no podía explicar. Una cuchara desaparecía del cajón y aparecía en la mesa del patio. Una de mis herramientas estaba en el suelo cuando la recordaba colgada, y a veces sentía una sombra cruzando la pared cuando estaba solo en el taller. Telma empezó a dormir inquieta. A veces la encontraba mirando el amuleto con la misma mezcla de fascinación y temor que yo sentía, como si quisiera entender algo que se le escapaba. Juan, por su parte, hablaba de un amigo invisible que se movía detrás de él en las noches, aunque su inocencia no le permitía sentir miedo completo. Yo trataba de racionalizarlo, pensando que el cansancio y la imaginación del niño podían ser los responsables, pero el sentimiento de incomodidad en la casa iba creciendo día a día. Las noches en Cuanajo tienen un silencio profundo. El viento mueve las tejas del techo y el río cercano parece susurrar entre los árboles. Era en esas noches cuando sentía más intensamente la presencia del amuleto, como si un peso invisible colgara en el aire del salón. Cada sonido cotidiano, un crujido de madera, un golpe de la ventana, me hacía girar la cabeza y mirar hacia aquel rincón donde el objeto descansaba. Telma también comenzó a evitar pasar cerca de él, y Juan se acercaba solo para mirarlo de lejos, con la curiosidad de un niño que sabe que algo no está bien. Yo intentaba mantener la calma, convencido de que todo tenía una explicación simple, pero la sensación de que algo estaba observándonos crecía en el aire de la casa, y aunque el día transcurría con normalidad, cada sombra, cada objeto fuera de lugar,
Me recordaba que aquel amuleto no era como los que había tallado en mi vida. Algo en él estaba cambiando nuestra rutina, silenciosamente, y yo no podía evitar preguntarme si habíamos traído a casa un fragmento de un pasado que debía permanecer olvidado. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a salirse de control. Primero fueron pequeños accidentes, cortaduras que me hice con herramientas que siempre manejaba con seguridad, platos que se rompían sin motivo aparente y fuego que parecía surgir de la nada en la cocina. Apenas un chisporroteo que lograba apagar, pero que me dejaba con el corazón latiendo desbocado. Cada incidente me hacía sentir culpable, como si hubiera fallado en proteger a mi familia. Thelma empezó a mostrar señales de cansancio extremo. Sus ojos se oscurecían al final del día y se movía por la casa con cuidado, evitando mirar al rincón donde reposaba el amuleto. Una madrugada, la encontré despierta, con la respiración entrecortada y temblando. Me contó con voz temblorosa y sin decirlo directamente que había tenido un sueño terrible en el que yo moría. No mencionó detalles, pero la angustia en su rostro lo decía todo. Esa noche, mientras dormíamos, sentí su cuerpo rígido junto a mí. Cuando abrí los ojos, percibí una sombra inmóvil en la puerta de nuestro cuarto, como si alguien nos observase, y su llanto silencioso me heló la sangre. Juan comenzó a hablar de presencias que lo seguían en su cuarto. Al principio intenté minimizarlo, convencido de que eran imaginaciones de niño, pero la insistencia y el miedo genuino en sus ojos me hicieron dudar. Lo encontraba despierto varias veces en la noche, sentado en la cama, mirando un punto fijo, como si alguien estuviera allí, y susurraba que alguien lo observaba desde la esquina. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, empezó a sentirse ajena. Cada sonido cotidiano se cargaba de tensión, el viento golpeando las tejas, el crujido de la madera, el murmullo del río que se filtraba por la ventana abierta. Los objetos que se movían solos, las sombras que parecía que seguían mis pasos, y la inquietud en los rostros de Thelma y Juan me obligaron a confrontar algo que había evitado. El amuleto era la fuente de todo esto. Intenté investigar su origen, recordando mis años de aprendiz de artesano y las historias de Cuanajo sobre objetos malditos. Nada coincidía con lo que conocía. Los símbolos eran antiguos, distintos de los que usamos para protección. Cada vez que lo miraba, sentía un peso en el pecho, como si una presencia silenciosa intentara comunicarse o amenazar. El miedo se volvió cotidiano, un huésped silencioso que se acomodó en cada rincón de la casa. Ya no era solo curiosidad ni inquietud, era la certeza de que algo estaba alterando nuestra vida, algo que nos observaba y manipulaba la realidad, lentamente, sin que pudiéramos intervenir. La tranquilidad que alguna vez conocimos en Cuanajo parecía desvanecerse, y con cada accidente, cada sombra, cada susurro del viento, la sensación de peligro se hacía más tangible, más cercana. Después de semanas de accidentes y noches inquietas, comprendí que no podía seguir esperando a que las cosas mejoraran solas. Cada día que pasaba, sentía el amuleto más pesado, como si su energía se impregnara en las paredes de la casa. Thelma y Juan ya no hablaban mucho del objeto, solo lo miraban con miedo y evitaban acercarse a él. La calma que conocimos antes parecía un recuerdo distante, reemplazada por una tensión que se instaló en cada esquina de nuestro hogar. Decidí buscar ayuda. Recordé a Carmela, una curandera respetada en Cuanajo, conocida por lidiar con energías negativas y objetos malditos. Llegar a su casa fue como atravesar un velo. Su hogar estaba lleno de hierbas secas, amuletos colgando del techo y un olor intenso a incienso. Me explicó, sin rodeos, que el amuleto que Thelma había traído estaba maldito por un antiguo enemigo del dueño original y que su presencia provocaba desarmonía, accidentes y sueños premonitorios.
Cada palabra que escuchaba confirmaba mis peores temores. Nuestra vida había sido perturbada por una fuerza que no podía controlar por medios normales. Carmela me orientó a enterrar el amuleto lo más lejos posible de nuestra casa, en un lugar aislado, y a realizar baños de hierbas y oraciones diarias para purificar nuestra energía y romper los lazos que el objeto había tejido. La tarea me llenó de ansiedad. Caminé horas hasta un paraje solitario, en medio de la nada, donde los árboles altos y el viento hacían que el silencio fuera casi ensordecedor. Cada paso que daba hacia el lugar me hacía sentir observado. El miedo era constante, pero no podía dar marcha atrás. Al llegar, cavé un agujero profundo y deposité el amuleto, cubriéndolo con tierra y piedras. Sentí un alivio inmediato, aunque leve, como si un peso hubiera comenzado a liberarse de mi pecho. Regresé a casa con la esperanza de recuperar la tranquilidad. Pero los primeros días fueron complicados. Los recuerdos de lo vivido, la inquietud de Thelma y los pequeños ruidos que parecían surgir de la nada me recordaban que la amenaza no había desaparecido por completo. Realicé los baños de hierbas siguiendo las indicaciones de Carmela y recité oraciones con devoción. La casa fue recuperando lentamente un semblante de normalidad, aunque algo en mí permanecía alerta. A veces, al caminar por los pasillos o trabajar en mi taller, sentía que una mirada invisible me seguía, como si la maldición hubiera dejado una marca indeleble, una cicatriz silenciosa que todavía estaba presente. Aprendí que hay fuerzas que no podemos controlar completamente, que ciertos objetos pueden arrastrar la historia de quienes los crearon y las malas intenciones que cargan. Aunque ahora puedo dormir sin sobresaltos y Juan vuelve a jugar sin miedo y Thelma sonríe más, la sensación de ser observado persiste. Un recordatorio de que, en Cuanajo, lo antiguo y lo olvidado puede despertar cuando menos se espera. El amuleto ya no está en nuestra casa, pero sé que su historia me seguirá, en susurros que nadie más escuchará, recordándome que algunas curiosidades, aunque aparentemente inofensivas, pueden traer consigo peligros que trascienden lo visible. Mi nombre es Dario. Nunca imaginé que un fin de semana pudiera quedarse grabado en mi memoria con tanta intensidad, ni que algo tan hermoso como la Floresta de la Mariposa, en Michoacán, pudiera esconder un misterio que se sentía vivo. Vanessa y yo habíamos planeado esta escapada con semanas de anticipación. Para mí, era la oportunidad perfecta, un descanso del ritmo del trabajo en la oficina y la posibilidad de capturar con mi cámara imágenes únicas de la naturaleza. Vanessa siempre estaba dispuesta a acompañarme, aunque sabía que mi pasión por la fotografía podía volverme obsesivo con los detalles más mínimos. Llegamos temprano un sábado por la mañana a una pequeña cabaña cerca de la entrada del bosque. El aire fresco nos recibió con un aroma húmedo, mezcla de tierra, hojas y flores silvestres. Vanessa se ocupó de acomodar la comida que habíamos llevado: tortillas, frutas, frango marinado y algo de pan. Yo revisaba mis cámaras, lentes y trípodes, asegurándome de no dejar nada fuera de lugar. Todo parecía perfecto, y el entusiasmo me mantenía con una energía que no sentía desde hacía meses. Al internarnos en la primera parte de la trilla, la sensación era de completa inmersión en otro mundo. Los árboles se elevaban como guardianes silenciosos, y la luz del sol filtrándose entre las hojas creaba patrones que danzaban sobre el suelo. Cada sombra parecía moverse al compás de un ritmo secreto, y las borboletas monarca aparecían y desaparecían entre los rayos de luz, tan rápidas que apenas alcanzaba a enfocarlas con la cámara. Vanessa comentaba con una mezcla de alegría y fascinación cómo la luz transformaba el bosque, y yo sentía una tranquilidad que rara vez encontraba en la ciudad.
Pero a medida que avanzábamos, empecé a notar pequeños detalles que me hicieron detenerme por un momento. Un par de hojas caían como si alguien las hubiera soltado deliberadamente y no había viento que las moviera. Pájaros que habían cantado al inicio se quedaron en silencio repentinamente y sentí un ligero escalofrío que recorrió mi espalda. Vanessa percibió lo mismo. Su caminar se volvió más cauteloso y sus ojos buscaban entre los árboles algo que no podía nombrar. Yo quise restarle importancia, atribuyendo todo a nuestra imaginación, a la emoción de estar tan rodeados de naturaleza virgen. Pero había una sensación que no podía ignorar. El bosque nos observaba. Ese primer día continuamos explorando, tomando fotos de cada rincón que nos parecía especial. Encontramos un pequeño arroyo y un claro donde el sol tocaba directamente la tierra húmeda, y cada imagen que capturaba me hacía sonreír con satisfacción. Vanessa se sentaba de vez en cuando para descansar y admirar el paisaje, y yo aprovechaba esos momentos para enfocarme en detalles que podrían pasar desapercibidos. La textura de la corteza, los insectos que se movían lentamente, los reflejos en el agua. A pesar de la belleza y la calma, algo comenzaba a cambiar en el aire. La tranquilidad tenía un peso invisible, una presencia silenciosa que parecía seguir nuestros pasos. Esa noche, mientras encendíamos una fogata y preparábamos la cena, sentí que cada chispa que saltaba de la madera iluminaba sombras que no pertenecían a nosotros. Vanessa se mantenía cerca, vigilante, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla de maravilla y un leve temor, como si algo en ese bosque supiera que éramos visitantes temporales. Al cerrar los ojos antes de dormir, escuché un susurro casi imperceptible entre las ramas, un murmullo que no parecía provenir del viento ni de ningún animal. Intenté convencerme de que era fruto de la imaginación y del cansancio del día, pero no podía negar que la sensación se quedó conmigo, pegada a mi piel y a mi respiración. Fue el comienzo de un fin de semana que jamás olvidaría, aunque todavía no sabía que aquello que parecía tan sereno empezaría a revelarse de maneras que nunca había imaginado. El segundo día comenzó con un cielo nublado que parecía envolver todo el bosque en un manto gris y silencioso. Me desperté temprano, mientras Vanessa todavía dormía, y salí con la cámara colgada al cuello. Cada paso sobre la tierra húmeda crujía bajo mis botas, y el aroma a musgo y hojas mojadas llenaba mis pulmones. Quería capturar el amanecer desde un claro que habíamos visto la tarde anterior, pero algo en el aire me hacía sentir que no estábamos solos. Vanessa me acompañó mientras avanzábamos por un sendero más estrecho, rodeado de árboles altos y troncos caídos cubiertos de hongos. Al principio, todo parecía igual de hermoso que el día anterior, pero pronto empecé a notar movimientos fugaces entre las sombras. Algo se desplazaba rápidamente entre los troncos, pero cada vez que enfocaba con la cámara, no había nada. Vanessa se detuvo varias veces, con las manos sobre el pecho, describiendo una sensación extraña, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era un idioma que pudiera reconocer, solo un susurro constante, como un cántico antiguo que no pertenecía al mundo moderno. Intentamos mantener la rutina, capturando fotos y explorando la flora y fauna, pero la tensión crecía con cada paso. Yo sentía que cada sombra era más larga de lo que debía, que los troncos formaban figuras que se movían solo para observarnos. Vanessa, normalmente risueña y curiosa, estaba más silenciosa, y sus ojos buscaban entre las ramas con inquietud. La sensación de ser vigilados se volvió más intensa cuando encontramos un pequeño claro donde la luz del sol apenas llegaba, y el viento parecía arrastrar los susurros directamente hacia nosotros. Al mediodía regresamos al campamento para preparar algo de comida. A pesar del aroma delicioso de la tortilla recién hecha y del frango a la plancha, ambos sentíamos que algo pesado flotaba en el aire.
una presencia invisible que nos observaba mientras comíamos en silencio. Vanessa se mantenía cerca, y yo notaba cómo su mirada se perdía de vez en cuando entre los árboles, como si tratara de localizar algo que yo no podía ver. La tarde transcurrió entre exploraciones cortas y breves intentos de distraernos. Sin embargo, cuando cayó la noche, los sueños comenzaron a aparecer, y con ellos una inquietud que no nos dejaba tranquilos. Cerré los ojos y me encontré caminando entre sombras que se acercaban lentamente, escuchando voces que pronunciaban mi nombre de formas distorsionadas. Vanessa despertaba sobresaltada, describiendo la sensación de haber sido rozada por algo frío, aunque no había nadie a su alrededor. Intentamos dormir un poco más, pero la noche se alargaba con cada susurro que parecía atravesar la tienda de campaña. Era un sonido que no pertenecía al viento ni a los animales, algo que nos recordaba constantemente que el bosque no era solo un paisaje hermoso, sino un lugar con vida propia, con ojos que nos seguían y escuchas invisibles que nos estudiaban. Esa noche me di cuenta de que la tranquilidad que había sentido el primer día se había transformado en una sensación de alerta permanente, y que algo estaba por revelarse, algo que cambiaría nuestra escapada para siempre. Cuando amaneció, un frío húmedo recorría la cabaña y el bosque parecía más denso que nunca. Vanessa todavía dormía, y decidí salir temprano para aprovechar la luz del amanecer y capturar algunas fotos de la flora que no había podido documentar el día anterior. Mientras caminaba, notaba cómo el silencio del bosque no era vacío. Había un ritmo sutil, un latido que parecía seguir mis pasos, como si alguien o algo me acompañara sin mostrar su forma. No tardé en encontrarlo. Un árbol gigantesco, con la corteza desgastada y grabados antiguos que nadie podría hacer sin tiempo y paciencia. Las marcas tenían símbolos que no reconocía, pero sentía que hablaban de protección y advertencia. Algo en esos grabados me hizo retroceder un paso. Era como si las figuras me miraran y susurraran desde un pasado que no me pertenecía. Recordé historias locales sobre espíritus guardianes de la floresta, y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello no era solo leyenda. Había una presencia viva allí, observándonos desde las sombras. Regresé al campamento para buscar a Vanessa, pero algo había cambiado en ella. Caminaba más despacio, evitando mirar entre los árboles, y su respiración era más agitada de lo normal. Intenté distraerla con las fotos, el desayuno y las tareas cotidianas, pero su inquietud era palpable. Cuando decidimos retomar la trilla que nos llevaría de vuelta al sendero principal, Vanessa se adelantó un poco y de repente desapareció de mi vista. El pánico se apoderó de mí. Llamé su nombre, recorrí el sendero entre arbustos y troncos, sintiendo cada sombra como un obstáculo, cada susurro como un aviso. Minutos después, la encontré al borde de un pequeño claro. Sostenía una flor rara que parecía brillar con una luz propia, y su rostro estaba inexpresivo, con un vacío que me heló la sangre. Me acerqué lentamente, tratando de hablarle, pero sus ojos no reaccionaban como los de Vanessa. Fue entonces cuando lo vi, un bulto alto y delgado entre los árboles, inmóvil y silencioso, observándonos desde la distancia. Parpadeé y desapareció antes de poder acercarme, dejando solo la sensación de que algo enorme y antiguo nos había estado vigilando todo el tiempo. Vanessa volvió a mi lado como si nada hubiera pasado, retomando sus movimientos habituales, pero algo había cambiado en ella y en mí. Cada gesto, cada mirada, llevaba un rastro invisible de lo que había ocurrido en ese instante. La flor rara que sostenía parecía un símbolo de la experiencia, un recuerdo tangible de algo que no podíamos explicar. Mientras continuábamos nuestro camino hacia la cabaña, no podía dejar de sentir que la presencia del bosque nos seguía.
que aquella sombra que vimos no nos había abandonado y que el día apenas estaba revelando su verdadero rostro. Regresamos a la cabaña con un silencio que pesaba más que cualquier conversación. Vanessa parecía normal a simple vista. Sonreía levemente y se ocupaba de guardar la comida. Pero yo no podía dejar de notar pequeños gestos, pausas largas, movimientos lentos, un parpadeo demasiado prolongado cuando miraba algo que yo no alcanzaba a ver. Cada sombra que caía sobre la cabaña, cada crujido de madera, me recordaba la presencia que habíamos dejado atrás en la trilla. Durante la tarde, intenté distraernos con la fotografía y la preparación de la comida, pero la sensación de que algo nos seguía persistía. El viento traía consigo susurros apenas audibles, palabras que no reconocía pero que de alguna manera lograban calar en mi mente, como un eco lejano de la floresta que no quería dejarnos marchar. Vanessa se mantenía a mi lado, pero había momentos en que su mirada se perdía en el vacío, y un escalofrío recorría mi espalda sin razón aparente. Cuando la noche cayó, encendimos una pequeña fogata afuera de la cabaña. La luz iluminaba parcialmente los árboles, y por un instante pensé ver nuevamente al bulto alto que habíamos dejado en el claro. Parpadeé, y no había nada, solo las sombras jugando con mi percepción. Vanessa se sentó junto a mí, sosteniendo la flor rara que había encontrado, y sentí que aquel símbolo era un recordatorio de que la floresta nos había marcado de manera silenciosa. Intenté convencerme de que todo había terminado, de que los miedos eran solo producto del cansancio y de la adrenalina de los días anteriores. Pero no era así. A lo largo de la noche, cada sonido de ramas moviéndose, cada susurro del viento, me recordaba que la sombra nunca nos había abandonado. Incluso cuando cerré los ojos para dormir, la sensación de ser observado persistía. Vanessa parecía tranquila, pero su silencio y sus gestos me hacían recordar que algo había cambiado en ella y en mí. La floresta nos había permitido regresar, pero no nos había soltado del todo. Algo permanecía, acechando, invisible pero presente. Al día siguiente, al empacar nuestras cosas y prepararnos para regresar a la ciudad, no podía quitarme de la mente la imagen del bulto entre los árboles y la expresión vacía de Vanessa al sostener la flor. Habíamos vivido un fin de semana que empezó como una escapada tranquila y terminó siendo una experiencia que desafiaba la realidad, recordándome que la floresta de la mariposa no solo era un lugar de belleza, sino también un territorio donde lo antiguo y lo inexplicable aún permanecen, observando silenciosamente a quienes se atreven a adentrarse en sus sombras. Nunca supe exactamente qué nos ocurrió, ni si realmente estábamos solos alguna vez. Solo sé que, aunque regresamos a nuestra vida cotidiana, esa presencia sigue ahí, como un eco invisible del bosque, recordándome con cada brisa y cada sombra que algunas experiencias no terminan cuando uno se aleja del lugar. Algunas nos siguen, aunque ya no podamos verlas.